Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende desde dónde te hayas conectado, estés viendo este pequeño programa o a la hora a la que lo veas. Hoy me acompaña Klaus Sampal, que es una persona a quien no me gustaría introducir, pero sí estoy muy agradecido de conocer. Y Klaus, por favor, cuéntanos un poco algo sobre ti y quizá la gente podrá averiguar por qué estamos hablando tú y yo. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un honor compartir estos espacios y en este caminar de despertar, de compartir experiencias que nos pueden ayudar a vivir la vida de otra manera. A la pregunta ¿qué hago y quién soy? Un poco complicado de responder, pero sí que puedo decir que estamos aquí porque nos ha unido un tema en común que hemos visto que tenemos y, y es cómo afectan los comportamientos adictivos de una persona a los familiares o las personas que están cerca, ¿no? Y nos hemos encontrado en este camino porque yo he vivido esa experiencia y gracias a eso, gracias a vivir esa experiencia con una persona en su adicción, eso fue lo que me ayudó a despertar. Parece un poco súper loco, pero esa forma parte de cómo he vivido yo la vida, ¿no? O sea, en vez de hundirme y quedarme con esa situación de tristeza, de dolor, de drama que lo viví durante mucho tiempo, utilicé esa situación como impulso para poderme levantar. Y es lo que hago hoy en día en general, ayudar a otras personas en su propio despertar y su propio ir hacia el interior. Muchas gracias, Clau. Vemos el mismo fenómeno. A mí, sabes, no me gusta hablar de síndromes ni de etiquetas, comportamiento adictivo o ahora muy de moda, comportamiento suicida. Pero sí, vemos ese fenómeno, la manifestación, desde dos, no voy a decir dos puntos opuestos, sino desde dos puntos complementarios. Yo por mi parte, como ex adicto, desde la perspectiva del causante, ya no solo del dolor propio, tragedia propia, sufrimiento propio, sino sobre todo causante, sufrimiento corresponsable del sufrimiento, del daño, del dolor de otras personas. Y normalmente, y esto es algo que a mí me llama mucho la atención, sobre todo en la sociedad hispanoparlante, que se le dice, es culpa del adicto, el que tiene que cambiar es él, etcétera, etcétera. Sí, Mm. yo me puse ese guante, me sometí a un tratamiento, una rehabilitación completa y luego, claro, investigué, estudié, dediqué muchos años, muchas horas al estudio y acompaño a gente como yo, adictos, exadictos, en el proceso, al igual que a sus familiares. Pero creo que es importante que los propios familiares despierten, ya que en parte ellos pueden hacer mucho más de lo que creen y mucho más de lo que casi cualquier rehabilitación, cualquier terapia es capaz de hacer. Claro, me gustaría, por favor, pedirte ahí un poco desde tu experiencia, lo que has vivido y cómo sirve eso a las personas que conviven con un adicto, con una persona que sufre de una adicción, para no destrozar sus propias vidas y quizá con ello también salvar, ayudar a reconducir, superar la adicción de otra persona. Bueno, a ver, esto es un tema que da para mucho, ¿no? Desde mi propia experiencia, en realidad, convivir con esta persona yo no tenía, no, digamos que no, tampoco me gusta hablar de etiquetas, pero en este caso, para poder ponerle nombre a las cosas y cómo iban pasando, esta persona tenía un comportamiento, una conducta a la hora de beber que era extremadamente compulsiva, ¿no? Y al fin y al cabo de eso se tratan las adicciones. Da igual el consumo de lo que sea, si es algo químico, si es algo, son las compras, el sexo, la comida. El tema es cómo se hace, ¿no? Y ahí es donde parte la diferencia entre hacer algo y la adicción, ¿no? Que es la compulsión y la obsesión, el no poder parar, el comenzar y no poder parar. Eh, Si me permites, yo creo que es importante mencionar aquí cuando el adicto, en este caso yo,
vive la adicción, creo que las personas en nuestro entorno, a nuestro alrededor, conviven en esa adicción. Y creo que es importante mencionar aquí que al igual que tenemos que aprender como adictos, dotarnos de habilidades, de herramientas, de trabajar, creo que es igual de importante, si no más, para los familiares. Sí, porque el tema con la familia es que, o sea, está como muy claro, ¿no? O sea, esta persona tiene este problema, busca a un terapeuta como tú o va a un centro o las herramientas que utilice, eh, y esta persona sufre muchísimo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, voy a enfocarme en el tema del alcohol, ¿no? O sea, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido al alcoholismo como una enfermedad como cualquier otra, como es una diabetes, como es un cáncer, como puede ser cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por un adicto hay 6 o 7 personas de relación directa que están afectadas por esa manera compulsiva de beber en este caso, ¿no? Me gustaría remontarme un poco a la historia, sin que tenga los datos exactos, ¿no? En no sé, 1930 y pico o algo así, se funda por primera vez. Bueno, la historia es un poco larga porque primero se crea un grupo que se llama Oxford y luego vienen Bill y Bob, que son los fundadores de Alcohólicos Anónimos. Ellos se unen después de haberlo probado absolutamente todo, cuando ya estaban totalmente desahuciados y el universo les tenía preparado este encuentro, ¿no? Y cuando ellos se unen, ellos empiezan, ese grupo empieza a crecer, ¿no? Porque se empiezan a dar cuenta de que ese apoyo mutuo entre adictos ayuda a, a parar ese consumo que podría, o sea, en realidad, y tú lo sabes muy bien y seguramente lo has compartido muchas veces, ¿no? O sea, para un adicto solamente hay 3 caminos: cárcel, hospital o la muerte. O sea, no hay más, es muy triste, pero es así, ¿no? Sí. Entonces, ahora nos ponemos del otro lado. Resulta que mientras Billy y Bob se reunían con todos sus adictos, las esposas de los adictos, entre ellas estaba Luis, que es la que era la mujer de Bill, se quedaba hablando con las esposas de los que estaban en las reuniones, ¿no? Y ahí nace Al-Anon. Nace de ellas también ver, wow, o sea, yo vengo aquí a acompañar a mi marido, yo no puedo entrar en su reunión, pero el estar aquí hablando con las otras personas que están afectadas por el alcoholismo, eh, hace que yo me sienta mejor, porque yo empiezo a ver que hay una manera diferente de hacer las cosas, que yo también estoy afectada. Yo creo que el punto aquí clave es que, y lo digo porque he tratado a muchas personas familiares y conozco muchas personas familiares o amigos de adictos que ven un poco lo que tú decías, ¿no? El problema es esa persona que está consumiendo, ¿no? Pero no hay conciencia de cuánto estamos afectados las personas o nos afecta la manera de beber o la manera de consumir de alguien, ¿no? Eso es muy importante tenerlo presente. Yo creo que sabes que justo en el momento que tomamos conciencia de ello, y ahora volveré a lo de Bill, Bob y la mujer, es cuando tomamos conciencia de ello, de en qué manera nos afecta y también nos adueñamos, responsabilizamos de nuestra parte del problema, somos capaces de contribuir a la solución, a una mejora de la situación y no al revés como mucha gente lo hace desde el sentido común, desde la presión, desde la ignorancia, desconocimiento y quizás sí con la mejor voluntad, pero a empeorar esa situación. Ahora, en cuanto a Billy Bob, el modelo, digamos, de Alcohólicos Anónimos, no es nada nuevo. Es decir, está, no voy a decir que está en nuestro ADN, pero sí es una forma ancestral de solucionar, resolucionar diferencias, problemas desde inicios de la humanidad. Nos acordamos de los Boy Scouts, las reuniones alrededor de la fogata, los consejos de los mayores. Y si estudiamos también el alto rendimiento de las altas finanzas, ese concepto del mastermind viene
de esos antiguos consejos, de esas antiguas reuniones y de esos antiguos círculos, y ahora sí me permito llamarlos círculos existenciales, en las cuales las personas hablaban abiertamente de sus problemas, de sus inquietudes y de sus desafíos personales y humanos. Volviendo a Al-Anon, yo creo que también es importante destacar las herramientas, porque ya no solo es la cháchara, porque claro, alguien escucha Al-Anon, grupo de autoayuda, caso de mujeres, y dice, pues sí, me imagino, sí, vamos a tomar el té, vamos a tomar las pastitas, o sea, en Inglaterra, en chicos pasa lo mismo, vamos a hablar de fútbol, no, señor, en las reuniones sale mucho y es muy duro. Y creo que también, o sea, he asistido a algunas reuniones de Al-Anon y es muy duro enfrentarte a ese sufrimiento, a ese dolor que tú ves que has causado sin quererlo, sin ser Claro. consciente de ello, porque también te lo han estado escondiendo, lo han estado minimizando, el qué dirán, el no pasa nada, y también la culpa que siente el familiar. Yo sé por lo que pasó mi madre, es decir, Claro. que se sentía culpable de mi adicción. Entonces, por favor, Clau, si puedes. Eso, ese punto que has tocado, y sobre todo se ve, la culpa se ve mucho más en los padres, ¿no? Es como yo conozco muchas madres, conozco madres y padres que Al-Anon no es solo para mujeres, y luego comentaré otro programa de 12, hay muchos programas de 12 pasos para todo, es un regalo porque es una manera de vivir, ¿no? Y en realidad la culpa se ve mucho desde la madre o el padre, es como qué he hecho yo mal como padre para que mi hijo o mi hija esté pasando esto. Y no tiene nada que ver con nosotros, es decir, tampoco es algo genético, hay una parte genética, pero bueno, eso también es una predisposición a algo, porque tú puedes ser hijo de un alcohólico y no ser alcohólico, porque conozco muchos casos. Entonces, el tema es el asumir, creo que esto fue una de las cosas que a mí más me costó, ¿no? Cuando yo llegué a la NON era como, o sea, ¿cómo puede ser si el problema es del otro, que está, es el que consume? ¿Cómo puede ser posible que yo tenga que venir aquí y trabajar yo cuando yo no he hecho nada, ¿no? Entre comillas. Pero me hiciste recordar un par de cosas que son muy importantes en Al-Anon. Una eh, es el tema del elefante blanco, ¿no? El elefante blanco en la sala, que está ahí, es súper grande y queremos taparlo, ponerle un montón de cosas porque nos tropezamos con él, pero sigue estando ahí y ahí está el problema y es hablar abiertamente de estos temas, de cuando hay una adicción dentro de la familia, es algo que genera muchísima vergüenza por todos los condicionamientos sociales que existen, ¿no? Entonces, creo que este es un excelente espacio para poder hablar a calzón quitado, abiertamente, acerca de una situación que se vive en muchísimos hogares y que muchísimos familiares lo viven en silencio, prácticamente personas que sus vidas se han visto totalmente destrozadas, ¿no? Sí. Y por otro lado, el tema del alcoholismo o de la adicción en general, tiene que ver como, es como un carrusel, ¿no? O sea, hay una disfuncionalidad, hay una adicción y es como que todos están enganchados en ese mismo círculo y si alguien se baja, luego lo van a volver a tirar para que vuelva a entrar dentro del círculo porque no está bien visto que tú rompas con esa disfuncionalidad, ¿no? Es un poco, tal vez, una de las cosas por las cuales muchas personas eh, les cuesta pedir ayuda y reconocer que yo también he sido afectada por la adicción de la otra persona. ¿Sabes? Yo cuando trabajo con adictos, y yo me permito esa licencia de denominarme a mí mismo una persona que ha superado varias adicciones, entonces cuando trabajo con mis clientes, yo siempre recomiendo que las familias también acudan a grupos de autoayuda, que se informen, que se eduquen acerca de lo que hace una adicción y lo que hace una persona que sufre una adicción, puesto que el sentido común, como dije antes, no encaja y muchas veces es por esa falta de conocimiento, falta de comprensión, entendimiento, tolerancia, ignorancia, que la cosa va a peor. Cuando al principio es como una bola de nieve, es decir, es una pequeña bola de nieve que de repente si la paramos a tiempo
no sucede nada. Sin embargo, sí puede desencadenar en una avalancha que no solo se lleva por delante a la persona que sufre esa adicción, sino se lleva por delante a familias, familias enteras, por no haber intervenido en el momento adecuado cualquiera de las personas en ese círculo, en ese núcleo. Entonces yo creo que es importante también destacar y animar a las personas, si creen que lo están viviendo, aunque no sean ellos el que vive la adicción directamente, pero que convive con ella, aprender a convivir con ella y volver a reaprender a vivir, al igual que nos toca a nosotros cuando pasamos un proceso de rehabilitación, que es lo que mis clientes siempre dicen que es muy, muy duro, reaprender a vivir, reaprender a Claro. pensar, reaprender a sentir y cuestionarte muchas cosas que dabas por hecho, que al final es lo que a veces te lleva a contraer esa enfermedad. Yo pienso que también algo que es muy, muy importante a tener en cuenta y que ojalá este mensaje llegue a muchas personas es, primero que todo, el tema de la culpa, o sea, no ocasionamos esto, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, no lo podemos curar. Las personas que vamos al Anon, porque existen otras, al Anon es para familiares y amigos de alcohólicos. Famanon es para familiares y amigos de adictos a químicos. Existen otros grupos de apoyo para otro tipo de adicciones, pero, por ejemplo, Famanon es algo más generalizado, ¿no? También existe algo que yo comento mucho y que es una palabra que mucha gente no conoce y que es desconocida. Aquí no solamente tiene que ver con personas que tienen contacto con una adicción como tal, sino también con disfuncional, ¿no? Es como venir de hogares disfuncionales, que es la codependencia. La codependencia es una persona, aquí hay un adicto que está adicto a X, lo que sea, y yo codependo de esa otra persona, mientras que esa persona depende de la botella o lo que sea, ¿no? Entonces es muy importante tener claro que yo no salvo a nadie, que yo no voy a los grupos para que esa persona deje de beber o deje de consumir o deje de hacer nada. Yo voy a los grupos porque yo, como he estado afectada por ese consumo de esa otra persona, yo necesito recuperarme y recuperar mi vida también. Y lo que tú has dicho ha sido clave, es decir, es muy complicado convivir con un adicto cuando está en activo, ¿no? Que se llama, que está en consumo, es muy complicado. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando la persona deja de consumir, si la persona no está en una rehabilitación o en un programa para aprender a vivir de otra manera, el ismo siempre va a quedar ahí y la vida puede ser insoportable. Entonces, una persona que va a estos grupos, a la nona, a Famanona o a Coda, aprende herramientas para centrarse en ella y dejar de estar pendiente del otro, porque uno del problema mayor de los familiares de adictos es demasiada atención ajena, Sí. poca atención propia. Sí, y a ver, has mencionado algo que yo no quería mencionar en la de hoy, pero lo haré y no lo voy a dejar para la siguiente. A mí me encanta el tema de la codependencia, que también yo a mis clientes les digo, no, falta de independencia, carencia de independencia, pero sí es cierto, es decir, estamos en un círculo vicioso de la dependencia del dependiente hacia esa dependencia. Pero creo que es importante destacar que también hay que aprender no solo a manejar la situación del adicto cuando está en activo, cuando está consumiendo, sino muchas familias, muchas relaciones se han roto cuando el adicto se ha rehabilitado. Porque ya no es esa persona que era antes, es decir, vuelve a ser él mismo, y para muchos familiares ese cambio es casi insoportable. Es decir, Sí, yo he visto parejas romperse, relaciones padres, hijos, sufrir muchísimo daño justo porque una parte, en este caso el adicto, ha hecho el trabajo muy duro por cierto, pero quienes le estaban a su alrededor no hicieron el propio y entonces
el equilibrio que había entre esa codependencia, esa simbiosis natural que Ujú. se dio con el tiempo, porque no es de la noche a la mañana, de repente sí se ve rota casi de la noche a la mañana. Y es irreconocible el uno para el otro. Entonces, tu experiencia ahí creo que también está. Entonces, ¿qué? Sí, se ve mucho, se ve mucho. Yo conozco personas que llevan casados, o sea, personas que han comenzado, digamos, en AA o en su propia rehabilitación, y los familiares y esposas que han ido, en este caso conozco este tipo de casos. Y, a ver, la convivencia en general entre todos los seres humanos no es fácil. O sea, ya y no estamos hablando cuando hay una adicción, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, es mucho más complejo, porque aprender a aceptar algo que yo recuerdo mucho, que la gente decía mucho ahí, yo no entendía nada, ¿no? Cuando decían el hecho de que yo vengo aquí a recuperarme yo vengo aquí a aprender a vivir yo y aprender a hacer lo que tú decías, ¿no? Aprender a hacer mi vida y dejar de estar pendiente de que lo que hace o no hace la otra persona, porque al fin y al cabo, cuando nosotros estamos pendientes del otro, de lo que hace o lo que no hace, se nos va la vida. Se nos va la vida y lo que tú has dicho es algo muy cierto. O sea, luego se ven cuando esta persona ya ha hecho un proceso de rehabilitación, reencuentra, digamos, encamina su vida. La otra persona que había aprendido, porque hay unos comportamientos, como tú dices, esa simbiosis de cuidador, y si la otra persona ya no necesita ser cuidado, entonces ¿ahora qué hago? ¿A quién cuido? ¿No? Y yo creo que una de las mayores experiencias y que a mí me costó mucho era como, yo siempre iba muy hacia afuera, ¿no? O sea, todo estaba afuera, en todo el mundo, en mis padres, en todas las cosas. Y es esta demasiada conciencia ajena y poca conciencia mía hacía que mi vida estuviera tambaleando por mucho tiempo hasta que yo tomo la decisión de decir no, o sea, cuando yo entro en Alanón por primera vez hace unas cuantas, 24 horas que van a ser en julio, yo recuerdo que para mí era, o sea, el escuchar a las personas hablando de temas que a mí me habían afectado, yo decía, ¿cómo estas personas pueden saber esto, no? Y luego hay algo que es súper clave, ¿no? Lo que tú decías, no, esto no se trata de un club social, ni ir a sentarte a escuchar historias, ni a contar tus historias. Hay un trabajo de por medio de los pasos en los cuales tú te das cuenta que tú eres impotente ante la manera, ese es el primer paso, yo me rindo, soy impotente ante la manera de beber del otro, yo reconozco que a mí también me ha afectado, reconozco que hay algo superior a mí que me puede ayudar y darme esa fuerza para seguir adelante y bueno, y así, ¿no? Y también cuando llega, por ejemplo, un cuarto paso que forma una parte importante de ir hacia adentro y de rascar hacia, oye, sí, el otro me hizo esto, pero ojo, que también es mi participación, ¿no? Entonces, para mí es un proceso de sanación interior muy bonito porque nos hace responsables de nuestras vidas y dejamos de estar pendiente de lo que hace o no hace el otro. Y qué bien que se pueda caminar junto con una persona que se recupera. No siempre se puede, No. pero es una decisión ya, si tú estás preparado en tu propio camino, es posible que puedas seguir adelante. O puede que no, pero lo importante aquí es también, así como al adicto, cuando va a su rehabilitación le enseñan, tú tienes que pensar en ti, tienes que trabajar en ti, ponerte contigo, pues lo mismo a los familiares, ¿no? Esto es muy importante. ¿Sabes? A mí lo que más me gusta, y claro, en mi caso, mis andaduras por AA fueron ya hace más de 30 años, o sea, unas cuantas 24 horas también. 1987, recuerdo muy bien, Halloween 1987, también varios incidentes tras un coma etílico, me tuvieron que revivir. Pero bueno, a mí lo que me gusta de la
del trabajo de Al-Anon y de Alcohólicos Anónimos y de otras asociaciones es el quizá destacar también esa complicidad, complicidad en la dependencia, pero también esa complicidad en la sanación, en la rehabilitación y al fin y al cabo es esa complicidad en rehacer y responsabilizarnos una vez más de nuestras propias vidas. Clau, ha sido un auténtico placer y yo creo que nos dejamos una abierta, fíjate, para un coloquio quizás sobre los 12 pasos. Hay gente que los odia, hay gente que los ama. Yo soy pragmático, tengo mi propia interpretación de los 12 pasos, sé que funcionan, están basados en la naturaleza humana, en la filosofía, no solo en la religión, sino realmente en la espiritualidad, porque los seres humanos no somos solo de hueso y carne, somos seres biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. Sé que has escrito un libro. Me voy a dejar la reseña del libro para otro momento. Primero tengo que terminar de Ya leerlo, te pero llegará. estoy con muchas ganas de leerlo. Pero sí, Clau, me gustaría, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales, LinkedIn, estás como Clau Sampal. Tienes creo que una página web maravillosa con un título que engancha muchísimo. Si lo puedes recordar, por favor. Sí, bueno, estoy en la página, se llama Tu Felizmente. Ahí está básicamente la reseña del libro de momento. Pero en Instagram también estoy como Tu Felizmente y en YouTube también, todo, Tu Felizmente, todo junto. Es que me ha Instagram, YouTube. encantado, ¿sabes? O sea, yo cuando lo leí digo, me encanta, me encanta. O sea, ese juego de palabras que ya sabes, yo como consejero, orientador, counselor en logoterapia y análisis existencial, que es realmente una orientación filosófica y psicológica, me encanta mucho y respeto mucho el poder de las palabras, de los diálogos internos propios y también de cómo hablamos con los demás sobre nosotros mismos y sobre ellos. Clau, ha sido un auténtico placer Gracias a ti por la y me invitación. encantará retomar la conversación, como decimos a veces, esas conversanaciones que no hacen más que ayudar a las personas a salir de situaciones un poco incómodas hasta trágicas. Muchas gracias, Clau. Gracias, un abrazo. Chao.